Rusia, RT. Pues 18 de septiembre de 2025, Venezuela exhibe su poderío militar en el arranque de la Operación Caribe 200. Más noticias: tiembla puerto en Kamchatka por el terremoto. Trump: ahora no es el momento de pedirle a Putin un alto el fuego con Ucrania. Hutíes atacan un objetivo militar israelí sensible con un misil balístico hipersónico. El duro dardo de Pedro Sánchez a Israel. Estados Unidos confirma despliegue de cazas de última generación en Puerto Rico en medio de agresiones en el Caribe. Maduro expone el propósito del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Trump nombra un país que podría poner fin al conflicto ucraniano. Potentes réplicas frente a las costas de Kamchatka tras el mega sismo. Estados Unidos vuelve a vetar una resolución que exige el alto el fuego en Gaza. Fue el único país en hacerlo. Kim Jong-un dirige unas pruebas de drones. Así se vivió el fuerte terremoto en el aeropuerto de Kamchatka. Primeras imágenes tras el potente terremoto. Uso del seudónimo Donald Trump, lo que dice el historial de videojuegos del presunto asesino de Kirk. El Papa León XIV se define sobre el matrimonio. La familia es padre, madre e hijos. Maduro: Estados Unidos promueve una narrativa sobre Venezuela que no la cree ni su propio pueblo. Zaharova arremete contra Kiev por incluir a niños de 2 a 9 años en la lista negra del portal radical ucraniano. Aprueban en Venezuela, en primera discusión, tratado de asociación estratégica con Rusia. ¿Qué implica? Rusia demuestra el poder de los drones FPV sobre posiciones ucranianas. Conmoción por muertes súbitas de menores en una nación latinoamericana. ¿Qué se sabe? China aprobará el transporte de carga por la ruta marítima del norte. ¿Por qué es importante? Popular Videojuego se transforma en foro político pro-Trump y en una rebelión de la IA. Militares ucranianos toman como rehenes a un niño y su madre y luego lo matan con drones. El asesino del parking, uno de los homicidas más sádicos y aterradores de España. China, CGTN. El presidente Xi Jinping hace un balance positivo del resultado de la conmemoración del Día de la Victoria. Más noticias en portada. Xi Jinping y Karin Keller-Sutter se felicitan por el 75 aniversario de relaciones diplomáticas China-Suiza. Igualmente con el príncipe heredero Luis Felipe María respecto a las relaciones diplomáticas China-Liechtenstein. Y también firma órdenes para promulgar leyes de la 17 sesión del Comité Permanente de la APN. Y también envió una carta de felicitación a la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China. Estados Unidos veta proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. China se opone a las prácticas discriminatorias en materia económica y tecnológica. Más noticias dentro del medio. La policía china propone una alianza internacional para combatir el fraude en telecomunicaciones y cibernético. Ejército israelí abre una nueva ruta de evacuación por 48 horas. China insta a la Unión Europea a resolver las preocupaciones comerciales mutuas mediante el diálogo. Última hora: el terremoto de magnitud 7,1 sacude la costa este de la región rusa de Kamchatka. Los hutíes de Yemen informan de un ataque con misiles contra Israel. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania recibe a su homólogo polaco en Kiev antes de las conversaciones sobre seguridad. Zelensky afirma que Rusia utilizó alrededor de 415 drones y 40 misiles en un ataque nocturno. Ucrania lucha contra la escasez de defensa aérea mientras el Pentágono ralentiza los envíos, según informes. El ministro de Defensa china promete mayores esfuerzos para defender la paz en el foro de Xiangham. Irán, Hispan TV. No Music for Genocide. 400 artistas exigen a Israel retirar su música. 4 soldados israelíes mueren por una bomba en Rafah, sur de Gaza. Más noticias. Yihad Islámica. Trump es el motor de los crímenes de Israel en Gaza en estos momentos. Estados Unidos impide alto el fuego de Israel en Gaza con veto a resolución del CSNU, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yemen ataca objetivos sensibles israelíes en Tel Aviv, Eliad y Beersheba. Venezuela eleva su apresto operacional en Caribe ante amenaza de Estados Unidos. Chiste amargo. Comité Olímpico no encuentra pruebas para vetar a Israel. Bloqueo total. Francia se levanta contra injusto tijeretazo de Macron.
Y jamás, veto de resolución de Gaza, confirma colusión de Estados Unidos con Israel. Turquía, TRT. Mujeres embarazadas dan a luz en las calles de Gaza en medio de ataques y evacuaciones masivas. Bajo un olivo, el documental que honra el legado de Aysenur Ezgi se presenta en Washington. Venezuela refuerza su alianza con China ante acciones hostiles de Estados Unidos en el Caribe. La ONU concluye que Israel cometió genocidio en Gaza. Servirá para frenar el sufrimiento palestino que está en juego para Rusia y la OTAN tras las incursiones de drones en Europa del Este, donde el mar forja campeonas. Okeanos Arikan, la regatista turca que sueña con los Juegos Olímpicos. ¿Dónde está la flotilla global Sumut? Más barcos se unen para desafiar el bloqueo israelí en Gaza. Las protestas en la Vuelta Ciclista a España eran contra el genocidio en Gaza, no contra el deporte. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Siria participa en Exposición Internacional de Tecnologías de Seguridad en Turquía. Ministro de Defensa recibe el encargo militar de la Embajada de Rusia en Damasco. Siria y Qatar acuerdan mejorar cooperación jurídica. Más noticias dentro del medio. Actas de la sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Siria. Más noticias. Argelia ante la ONU. El pueblo sirio mira hacia el futuro con esperanza pese a desafíos. El Líbano, con Almanar. Diputado de Hezbollah, las conclusiones de la investigación sobre los Busca ayudará a la resistencia a reforzar la seguridad. Medios israelíes, 4 soldados muertos y 8 heridos cuando un artefacto explosivo explotó en un vehículo Hammer en Gaza. El ejército de ocupación israelí lanza una agresión aérea contra el sur del Líbano. Más noticias. Seij Dammush. No aceptamos que el Líbano se transforme en una entidad débil y frágil. Más noticias dentro del medio. Senadores demócratas instan a Washington a reconocer un Estado palestino. 2 soldados israelíes mueren en un doble ataque con disparos y apuñalamiento en la frontera con Jordania. Más noticias. Musavi, las posiciones de Rusia durante la guerra de los 12 días fueron excelentes y decisivas. España investigará los crímenes de Israel en Gaza en cooperación con la Corte Penal Internacional. Israel se convierte en un entorno hostil. El número de emigrantes superó al de llegadas en 2024. Venezuela, Telesur. Presidente Maduro resalta Operación Caribe 200 como mecanismo de soberanía ante amenazas de Estados Unidos. 91% de los venezolanos considera el petróleo como el verdadero motivo de las amenazas de Trump. Trump niega planes de cambio de régimen en Venezuela. En imágenes, miles marchan en Madrid contra el genocidio de Gaza. En datos, soluciones a mediano y largo plazo a la situación eléctrica en Cuba. Arrestan a políticos estadounidenses. Cuba despide a viceprimer ministro. Ricardo Cabrisas en cortejo fúnebre solemne. El medio de la isla, Cuba debate. Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela. Leyanis Pérez, oro mundial en triple salto. Una reunión en Harlem, Malcolm X, Fidel Castro y la lucha por Palestina. Sexta Convención Científica Internacional, Universidad de las Ciencias Informáticas, del 14 al 17 de octubre de 2025. Ciencia 25. Nicaragua, el 19. Nicaragua recibe brigadas médicas de Rusia e India para mejorar atención hospitalaria. Tratado Internacional Nicaragua-Rusia cumple 23 años como base de respeto, soberanía y cooperación mutua. Obras de construcción del nuevo paso a desnivel en Carretera Vieja a León iniciarán el 22 de septiembre. Celebramos la vida victoriosa de los héroes de Nandaime. Radio Argelia Internacional. Foco sobre el Sáhara Occidental, el Fénix del Sáhara, homenaje rendido al difunto Dahmel Ayam, un artista de múltiples talentos. Yasmina Kadra, el punto de vista del traductor, la Feria Intraafricana de Argel 2025, un puente estratégico entre España, Argelia y África. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Organismo de la ONU prosigue su procedimiento en relación al preso político saharaui Mohammed Bani. Arabia Saudí firma un pacto de defensa mutua con Pakistán, país con armas nucleares. ¿Cómo Marruecos utiliza el narcotráfico para infiltrarse en la política europea y corromper sus instituciones? Países árabes e islámicos cierran filas con Qatar y denuncian la impunidad de Israel. Información no tendrás, solo
deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 18 de septiembre de 2025, en últimas noticias dentro de Al-Mayadeen, el medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo antisemíticamente llamada de manera indistinta Israel ISIS Daesh Al-Qaeda. En últimas noticias, fuentes diplomáticas informaron a Al-Mayadeen que los países europeos no están demostrando independencia en sus posturas respecto a Irán en las conversaciones. El ejército de ocupación israelí emite una amenaza de bombardear edificios en 3 pueblos del sur del Líbano, autoridad de radiodifusión israelí. El autor del tiroteo en el cruce Al-Karama es un exsoldado del ejército de Jordania. Bueno, pues estas son las noticias, en últimas noticias de la cinta, pero la noticia de portada es la revolución de la inteligencia artificial en el sur global, innovación sin dependencias. El sur global desarrolla proyectos de inteligencia artificial soberana para reducir la dependencia tecnológica y promover un crecimiento inclusivo y sostenible. Casi nada, ¿eh? Por primera vez en días que toda la agresión de Gaza pasa a un segundo plano exclusivamente por la inteligencia artificial en esta guerra digital también y cibernética. Y es muy interesante porque eso significa que aquí está ganando China. China. Pero bueno, esta inteligencia artificial se ha consolidado como un eje central del poder global y también se ofrece un abanico de soluciones para los países en desarrollo que buscan crecer tecnológicamente sin someterse a grandes corporaciones como Nvidia, Google o Baidu y, por supuesto, Microsoft. ¿Ya estáis apuntando? Los sionazis. El sur global amplía sus perspectivas e impulsa mediante colaboraciones dinámicas propias que conduzcan al perfeccionamiento de la IA. El Fondo Monetario Internacional publicó por primera vez el índice de preparación ante la inteligencia artificial. Es la clave. Y también tenemos que no contempló ese Fondo Monetario Internacional las restricciones impuestas por Estados Unidos a países del sur global que limitan el acceso a hardware avanzado como unidades de procesamiento gráfico GPU esenciales para desarrollar la IA. Y Donald Trump dando caña, ¿no? Que enfrentó a China al respecto y que, bueno, da igual porque la inteligencia artificial en el sur global va a estar auspiciada por Asia y Eurafrasia realmente. Y para eso está China. Dice que de acuerdo con las Naciones Unidas, China destaca en asequibilidad y volumen de datos que junto a la India y Brasil han creado grandes grupos de desarrollo de la IA. Así que la IA en lo local y en lo general significa directamente el final del dólar. Así de claro, así de claro. La IA tiene el potencial de mejorar la agricultura africana subsahariana, ayuda a los agricultores a adaptarse a cambios climáticos y mejorar rendimientos. En Malawi también. En Ghana se ha implementado un sistema de análisis acústico y en Venezuela. Y también es una guerra de espionaje, o sea que muchísimo cuidado con esto. Interesantísimo el tema y una sorpresa que Al-Mayadeen habla de gobernanza de la IA, de romper dominio de las Big Tech desde el sur global. Así que un nuevo ataque, como veis, del BRICS a los de siempre, al imperio anglo. Hay que garantizar que el desarrollo de la IA sea inclusivo, ético, soberano y centrado en las personas y no como esa primera etapa de Internet con esa brecha, ¿no? De Internet también. Desafíos y oportunidades. Y claro, esto es que daría una autonomía al sur global espectacular. Y aquí se acabaría ya el anglo para siempre. Pues nada, está claro que son los tiempos de sí. Muerto el rey, viva el rey. La Carmen López te lo cuenta. Información no